Hola, bueno, continuamos con esta serie de ejercicios con amplificadores operacionales ideales. En esta oportunidad vamos a abordar el estudio del siguiente problema que vemos acá. Nos piden encontrar la salida B sub 0. Esta salida está en los extremos de esta resistencia de 10K, es decir, el voltaje que vamos a ver entre estos terminales. Pero vemos algo interesante acá, que es la inclusión de un capacitor. Para ello recordemos lo siguiente, recordemos entonces la reactancia capacitiva de este elemento. ¿Por qué? Bueno, porque dependiendo del tipo de señal en el que nosotros nos encontremos, este va a tener un comportamiento u otro. ¿Qué pasa si estamos en un circuito en donde solo están presentes señales del tipo continuo? Entonces la frecuencia angular omega es igual a cero, por lo tanto el capacitor tiende a infinito. ¿Y qué ocurre entonces para el caso en donde estamos trabajando en una señal alterna, en una señal en donde, digamos, la frecuencia es muy elevada, tanto que este capacitor tienda a cero? Entonces, resumiendo, nosotros vamos a tener que cuando el capacitor está en presencia de señales del tipo continua, se va a comportar como un circuito abierto. Y cuando estamos en un análisis del tipo alterno, el capacitor entonces se va a comportar como un cortocircuito. Es decir, estaríamos haciendo algo como una superposición en donde la respuesta total B sub 0 va a ser la respuesta B sub 0 encontrada en alterna bajo la condición del capacitor en cortocircuito más el B sub 0 encontrado en DC con la condición del capacitor en circuito abierto. Entonces, son dos tipos de análisis que debemos realizar cuando nosotros nos encontramos con este tipo de circuito. Entonces, debemos ver qué tipo de señales tenemos para así nosotros ver el comportamiento del capacitor. Pasemos entonces a encontrar el voltaje en DC. Entonces, de entrada, si vamos a encontrar el voltaje en continua, lo que sea alterno lo vamos a cortocircuitar si son señales de voltaje y lo vamos a considerar como un circuito abierto para señales de corriente. En el caso de B sub S, B sub S es una señal de voltaje en donde la vamos a cortocircuitar, es decir, esta fuente acá no la vamos a considerar porque vamos a hacer un análisis en DC. Por otra parte, al capacitor, como ya vimos previamente, lo vamos a considerar como un circuito abierto, entonces abrimos estos terminales. Bajo esas condiciones, el siguiente paso es establecer los voltajes y corrientes en el circuito. Entonces, bueno, veamos que por acá hay una corriente que fluye de este nodo hasta este nodo. Para acá la corriente no circula porque la corriente es cero. Por lo tanto, esta corriente que llamamos I es la misma corriente I que fluye de este nodo a este nodo. Y como por acá la corriente es cero, entonces esta corriente I es la misma que fluye de este nodo a este nodo que tenemos acá. Tenemos a su vez una corriente I sub 0 que es la corriente que está entre estos dos nodos, en los terminales de la resistencia de 10K. También tenemos la corriente I sub A, que es la corriente que entrega el amplificador operacional. Vemos por el otro lado del circuito que la corriente I sub 1, como por acá la corriente es 0 y por acá la corriente es 0 también, entonces esta corriente I sub 1 es una corriente que está circulando en esta malla. Bueno, una vez que tenemos ya las corrientes definidas en el circuito, lo que nos queda es establecer los potenciales en cada nodo. Entonces, vemos que la salida del amplificador operacional que indicamos acá, vamos a llamarlo por darle un nombre, OP1, entrega un voltaje llamado V1 y que el amplificador operacional, vamos a llamar a este OP2, entrega un voltaje que lo vamos a llamar V sub 2. Por otra parte, nosotros tenemos que el potencial reflejado en este nodo lo vamos a llamar V1 más y que el potencial reflejado en este nodo de acá arriba lo vamos a llamar V2 más. El potencial que tenemos en este punto
lo vamos a llamar B sub X y finalmente el potencial que tenemos en este punto lo llamamos B sub Y. Observen que hasta ahora lo que hemos hecho es establecer los nodos de potenciales y corrientes al circuito. Veamos entonces quién es B sub 0 de C. B sub 0 de C, como vemos acá, es la diferencia de potencial de B1 menos B2. Entonces esta ecuación es la ecuación principal. A partir de ella vamos a determinar el voltaje en DC. Vemos entonces la corriente I sub 1. Si nosotros observamos la corriente I sub 1 es la corriente que fluye por toda esta malla acá. Entonces tenemos que por esta resistencia de un K fluye I1, por acá fluye I1, por acá fluye I1 y fluye I1. Es decir, la corriente I1 es el voltaje total, que es 0.1 voltio entre la sumatoria de esas cuatro resistencias que equivalen a 4K, dándome un valor de 25 microamperes. Finalmente, entonces nosotros tenemos que el potencial en B2+, el potencial que está desde este nodo referido a tierra es 1K por I sub 1. Como ya conocemos I sub 1, entonces multiplicamos estos dos elementos y me queda que 25 milivoltios es el potencial reflejado en B2+. Por otra parte, hacemos lo mismo para B1+, y tenemos que B1+, como viene en sentido contrario, ¿verdad? Esto viene el punto de menor potencial. Está acá, quiere decir que la corriente iría o tendría esta polaridad. Entonces, como estoy entrando por el negativo del elemento pasivo, entonces aquí voy a tener un menos I sub 1 por un K. Esto es igual a menos 25 milivoltios. Luego, ¿qué nos queda? Bueno, luego lo que nos queda es buscar el potencial que tenemos en este punto, en B1 menos, y en B2 menos. Entonces, veamos, busquemos B1 menos. B1 menos, entonces, es el potencial que tenemos en este punto del amplificador operacional. Vamos a aplicar superposición. Entonces decimos, bueno, B1 menos es B2 por un K entre un K más 10K. Con esta condición de B2 menos puesta a tierra. Entonces tenemos ya esta expresión que tenemos acá. Luego B1 menos es cuando B2 vale 0, tenemos que B1 menos es B2 menos por 10K entre un K más 10K. Entonces me queda esta expresión que tenemos acá. Esta misma analogía la hacemos para encontrar el potencial en B2 menos. Entonces B2 menos es con B1 menos cortocircuitado, entonces me queda B1 por un K entre 10K más un K. Es esta expresión que está acá. Pero también B2 menos es B1 menos con la condición de B1 a tierra. Entonces me queda B1 menos por 10K entre un K más 10K. Entonces ya tenemos mis dos ecuaciones. Luego lo que hacemos es aplicar el concepto de nodo virtual. Entonces vamos a igualar por acá a B2 más con B2 menos. B2 más los encontramos acá. B2 más es 25 milivoltios y lo vamos a igualar a la expresión que encontramos previamente, que es esta que está acá. Al igualar estas dos ecuaciones, manipular las ecuaciones un poco, nosotros encontramos que B1, que es la única incógnita que tenemos acá, porque B1 menos también lo conocemos, B1 menos, recuerde que es menos 25 milivoltios, pues B1 más es igual a B1 menos. Entonces nosotros vamos a encontrar que B1 es 525 milivoltios. Por otra parte, vamos a aplicar el concepto de nodo virtual a el nodo acá abajo, que es B1 más igual a B1 menos. Haciendo esa relación tenemos que menos 25 milivoltios, que es el potencial en B1 más, es igual a B1 menos, que fue lo que encontramos acá. Desarrollamos estas ecuaciones, despejamos B2, que es la variable que tenemos de incógnita o desconocida, sustituimos el valor de B2 menos acá y encontramos que B2 es entonces menos 525 milivoltios. Como ya encontramos la ecuación que nos da la respuesta de salida en DC, entonces simplemente B sub 0 de C es B1
menos B2. Entonces, B sub 0 de C, al manipular esas ecuaciones, nos queda que es 1.05 voltios. Es decir, ante señales continuas y el circuito con el capacitor en circuito abierto, esta salida acá B sub 0 es un potencial de 1.05 voltios. Vamos a hacer este mismo procedimiento, pero entonces ahora vamos a analizar el B sub 0 en AC. Entonces, el B sub 0 en AC, perdón, acá no es B sub 0 en DC, aquí es B sub 0 en AC. Entonces, este B sub 0 en AC, vamos a hacer la misma analogía que en el caso anterior, pero entonces para este caso vamos a cortocircuitar la fuente continua, que es la de 0.1 voltios, y vamos a cortocircuitar el capacitor tal cual como está indicado acá. Establecemos las corrientes, decimos que esta corriente I es esta misma corriente I y esta misma corriente I por las condiciones que establecimos previamente, que es el mismo análisis anterior, que por acá la corriente es 0. Bueno, una vez que establecemos las corrientes por estos nodos, decimos, bueno, por la corriente, por la resistencia esta de 10K circula una corriente de I sub 0, el operacional entre una corriente I sub A. Por acá, al mismo caso que en el anterior, tenemos una corriente I sub 1 que hace todo este recorrido. Es una misma corriente en esa malla que se queda circulando por allí. Finalmente, entonces vamos a establecer los voltajes. Tenemos V1, tenemos el voltaje V2, tenemos el voltaje V1 más, el voltaje V2 más, tenemos por acá este voltaje que no lo conocemos, lo llamamos Vx, y tenemos este voltaje Vy que tampoco lo conocemos. Finalmente, entonces, ¿quién es V sub 0 en AC? V sub 0 en AC, al igual que el caso anterior, es la diferencia potencial de V1 menos V2, pero observen que no es el mismo V1 que encontramos en el caso anterior. Ya aquí estamos ante presencia de señales continuas, de señales alternas. En el caso de la corriente I sub 1, la corriente I sub 1 es el voltaje total, que es V sub S, entre la sumatoria total de las resistencias, que es 4K. B sub S es de 0.1 voltios, entonces vamos a tener que I sub 1 es 25 microvoltios por seno de omega t. Entonces ya ustedes van observando la presencia de la variable omega, que es la que me representa el tipo de análisis en alterna. Entonces B2 más, entonces el potencial que tenemos esta resistencia de 1K, que es I sub 1 por 1K, y tenemos que B2 más vale 25 milivoltios seno omega t. Al igual que en el caso anterior, entonces este es el punto de menor potencial de 0 voltios, entonces el voltaje V1 más es un voltaje que es negativo, que es menos I1 por 1K. Al igual que en el caso anterior, los voltajes son iguales pero de signo contrario y se observa la inclusión de la variable seno otra vez. Entonces vamos a igualar B1 menos, perdón, observamos acá que este cortocircuito que tenemos acá hace que el potencial B1 menos sea igual al voltaje B2. Entonces esto ya aquí nos va simplificando un poquito los cálculos. Vamos a buscar entonces quién es B2 menos. B2 menos es el potencial que tenemos en este nodo. Al igual que en el caso anterior lo vamos a hacer con un superposición. Entonces decimos B2 menos es B1 por un K, que es el potencial que tenemos aquí en este nodo. Esto es haciendo B1 menos tierra por un K entre un K más 10K, que son estas dos resistencias que tenemos en serie acá. Por otra parte tenemos que B2 menos también es cuando B1 vale 0, es 10K por B1 menos entre la sumatoria de las dos resistencias que tenemos allí en serie. Aplicando el concepto de nodo virtual, entonces vamos a igualar a B2 más con B2 menos y decimos que B2 más es 25 seno omega t. Vemos entonces que esta ecuación solamente la variable desconocida es B1, manipulamos esta ecuación un poco y vamos desarrollándola de manera tal que podamos encontrar el valor de B sub 1. Finalmente B sub 1 es este valor, 525 milivoltios seno omega t. Si aplicamos el concepto de nodo virtual B1 más igual a B1 menos, tenemos que B1 más es menos 25 milivoltios seno omega t
Y como vimos acá arriba, B1 menos es igual a B2, entonces finalmente B2 es ese valor. B sub 0 a C es entonces la diferencia de B1 menos B2, tal cual como se muestra acá. B sub 0 en AC es 550 milivoltios seno de omega t. Entonces esto viene de desarrollar esta expresión que está acá. Luego el B sub 0 total va a ser la componente en continua más la componente en alterna. Vimos entonces que el valor en DC encontrado es 1.05 DC y el valor en AC es el valor que acabamos de encontrar. Entonces, bueno, veamos acá entonces un ejemplo o la simulación del ejercicio que se está haciendo, del que se le está haciendo el estudio. Entonces tenemos que B2 es 0.1 y aquí fijé una frecuencia de 1 kHz. Observen que la señal DC es 0.1 voltio, un capacitor de 20 micro para poder que se comporte lo más parecido a un cortocircuito y circuito abierto. Y vamos a graficar entonces B sub 1 menos B sub 2 que me representa la señal de B sub 0. Entonces, bueno, para los que no han graficado acá, ustedes le dan acá a graficar, agregar trazas y aquí vamos a agregar B1 menos B2, que sería entonces el voltaje B sub 0. Una vez que graficamos esto, entonces observe que se van a solapar las señales porque tanto la verde como la roja tienen las mismas expresiones internamente. Observen que B1 es P1 menos P2, que es P1 es B1 y P2 es B2. Bueno, entonces vamos a analizar un poco acá la gráfica. Si vemos, nos paramos acá, la componente en DC es de 1.05 y si ustedes observan aquí en la parte inferior de la simulación, observen acá que tenemos 1.05, 1.06 voltios. Bueno, bastante cercano al valor que nos dio. Y luego, para cuando el seno omega t es máximo, es decir, es 1, entonces tenemos los 550 milivoltios más los 1.05 y eso nos da 1.6. Entonces dejo este video en el punto que nos encontramos y seguimos en un próximo video con más ejercicios sobre amplificadores operacionales ideales.